Génesis 4, 8 a 15. Caín habló con su hermano Abel. Y cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Él respondió: No lo sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a darte su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, hoy me echas de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra, y cualquiera que me halle, me matará. Entonces el Señor le dijo: No será así. Cualquiera que mate a Caín será castigado 7 veces. Y puso el Señor señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo encontrara. Los 2 hermanos, Caín y Abel, escucharon el evangelio del reino que les había sido transmitido por sus padres. Abel, el hermano menor, oyó el evangelio y por fe escogió este camino de vida, una vida unida a Cristo. Pero Caín, el hermano mayor, no escuchó, aun cuando el evangelio le fue anunciado, y siguió su propio camino. En este mundo existen 2 corrientes distintas, 2 maneras de vivir. Después de que Dios creó todas las cosas, cuando creó a la humanidad, la figura central de su creación, no hizo al hombre como un ser independiente. Creó a la humanidad para sí mismo, a su imagen y semejanza. En otras palabras, Adán era una figura del que había de venir. Una figura es como una imagen, como una fotografía. Adán era una fotografía que señalaba al que había de venir, Jesucristo. Adán era solamente la fotografía. Cristo es la realidad. La fotografía nunca puede ocupar el lugar central. Solo la realidad debe estar en el centro. Pero Satanás engañó a los seres humanos con una mentira. Dijo: Coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ustedes mismos podrán llegar a ser como Dios. Ese fue el engaño. En el momento en que los seres humanos escucharon a Satanás y comieron de aquel árbol, nació un yo separado e independiente, un yo apartado de Dios. Desde ese momento, la naturaleza humana quedó alineada con Satanás. La fuente de la vida de Caín ya no era Dios, sino Satanás. En ese sentido, los 2 se hicieron uno. Caín fue completamente engañado. Desde entonces, vivió para sí mismo. Había nacido una vida centrada en el yo. Caín se convirtió en un hombre que vivía según su propia voluntad. Después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, surgió una vida independiente y centrada en el yo. Desde ese momento la humanidad comenzó a vivir para sí misma. Ya no podía vivir para el Señor. Vivir para el yo se convirtió en el camino de Caín. Para sobrevivir, la humanidad debe vivir una vida que sirva a la tierra. En el pasaje de hoy, Caín se convierte en un hombre que sirve a la tierra. Tiene que trabajarla, derramar todas sus fuerzas y vivir por su propio esfuerzo. Debido a que Caín rechazó a Dios y siguió a Satanás, éste se convirtió en el camino de Caín. Lo mismo sucede en relación con Dios. La religión es el camino de Caín. En otras palabras, la religión es adorar a Dios sin Jesucristo, creer en Dios sin Jesucristo. Eso es religión. El camino de Caín es el camino del bien, que proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy muchos piensan: mientras no peque, mientras haga el bien, eso es suficiente. Piensan que eso es creer en Jesús. Pero esa no es la vida de fe en Jesús. Es solamente una vida de bondad que proviene del árbol del conocimiento del bien y del mal. No es la vida de creer en Jesús. La vida de creer en Jesús es la vida misma.
Junto al árbol del conocimiento del bien y del mal estaba el árbol de la vida. Recibir esa vida es lo que significa creer en Jesús. Y vivir por esa vida es vivir de una manera que revela a Jesús. Las personas pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y esforzarse por hacer el bien. Pero esa bondad no es la bondad que proviene de la fe en Jesús. Incluso los incrédulos se esfuerzan por hacer el bien. ¿Qué es la vida religiosa? Tienen celo por Dios, pero no conforme a conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Eso escribió Pablo en Romanos, acerca de los judíos. Ese es el camino de Caín. Esa es la vida religiosa. Así, Caín, habiendo sido atrapado por Satanás, rechazó hasta el final recibir la misericordia de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Esta pregunta hace eco de la que Dios hizo primero a Adán. ¿Dónde estás? Era una oportunidad dada a Caín, una ocasión para arrepentirse. Pero cuando Dios le preguntó, Caín respondió, «No lo sé. ¿Soy yo guardián de mi hermano?» Mintió. Ignorar la misericordia de Dios, alinearse con Satanás y seguir el propio camino. Ese es el camino de Caín. Personas así inevitablemente perseguirán a los verdaderos adoradores de Dios. Se llenan de envidia, celos e incluso del deseo de destruirlos. Pueden decir, ¿sabes cuánto tiempo llevo creyendo en Jesús? ¿Sabes cuánto he soportado todo este tiempo por causa de mi fe? ¿Cuánto me he esforzado y disciplinado para no pecar? Y ahora vienes hablando del Evangelio, de recibir a Jesús, diciendo que ahora tienes gozo, libertad y seguridad. Cuando oyen tales cosas, el espíritu de Caín se levanta dentro de ellos. Sienten como si tuvieran que derribar a su hermano menor. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora, maldito eres de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no volverá a darte su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El significado de esa palabra, clama, es como el ruego de una persona pobre y agraviada que va delante de un juez, suplicando y clamando por justicia. La sangre justa de Abel, a quien Caín mató, descendió a la tierra, y esa sangre clamó desde la tierra a Dios. Y Dios la oyó. La tierra ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Por tanto, maldito eres de la tierra. Cuando labres la tierra, ya no te dará su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Caín, habiendo sido rechazado por Dios, también se encuentra rechazado incluso por el resto de la creación. Caín se convierte en un desterrado. Es tomado por un profundo sentido de culpa y pasa su vida siendo perseguido y atormentado por dentro. Estas son las clases de luchas psicológicas y emocionales que a menudo surgen cuando una persona comete un pecado grave. Cualquier pecado puede ser perdonado delante del Señor y puede recibirse salvación. Sin embargo, tal como dice esta palabra, errante y extranjero serás en la tierra. Esto sucede no solo externamente en las circunstancias de uno, sino también interiormente. Dentro de una persona, en la conciencia, en el dolor del alma, esa persona vaga en tormento. De hecho, estas son cosas que podemos experimentar incluso cuando cometemos pecados más pequeños. Este era el camino de Caín. Después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Caín comenzó a vivir una vida centrada en sí mismo. Desde ese momento, la vida de Caín ya no podía estar centrada en el Señor. Quedó centrada en mí. Y el enfoque de esa vida centrada en el yo era el mundo, la tierra. Allí Caín sudaría y lucharía, trabajando para ganarse la vida,
y dependería de lo que pudiera obtener y asegurar para sí mismo en este mundo. Más allá de eso, no tenía nada más en lo que verdaderamente pudiera apoyarse. Este tipo de fe, depender verdaderamente del Señor, se vuelve real solo cuando el yo, yo, muere. Solo cuando la vida centrada en el yo es llevada a la muerte, surge una fe genuina, y la dependencia completa de Él se vuelve posible. Una persona puede entender las doctrinas de la Escritura, pero si ese viejo yo no ha muerto verdaderamente con Cristo en la cruz, no puede depender realmente del Señor. Puede decir, debo depender del Señor, pero en realidad descubre que no puede. Pero cuando el yo es tratado, la dependencia del Señor comienza a fluir de manera natural. Ya no tiene que luchar, diciéndose a sí mismo, debo depender de Dios, ni obligarse a una oración desesperada. Aún sin esforzarse, descubre que su corazón comienza a descansar en el Señor. Así que, una vez que ese yo independiente surge después de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la persona deja a Dios y vive para sí misma. Eso es destrucción eterna. Aunque una persona quiera tener fe, eso se convierte en vida religiosa. No es una vida de fe que verdaderamente cree en el Señor. Se convierte en un cristianismo sin Jesús, donde yo soy el que cree. Si todavía existe un yo sin Jesús, entonces es yo quien cree. La fe que procede de mí mismo no es la fe de la que habla la Biblia. La fe descrita en la Escritura finalmente señala a Jesús. Cuando el Señor viene a habitar dentro de mí, lo que comienzo a sentir, a darme cuenta y a reconocer interiormente es lo que significa creer. Cuando Jesús entra en mí, Él solo se convierte en mi fe. Él mismo es mi fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Eso significa que todo lo que no es hecho por medio de Jesús es pecado. Todo lo que hago por mí mismo es pecado. El verdadero pecado no es solamente conducta pecaminosa. Nuestro mismo ser es pecado. Mi propia existencia después de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, este yo llamado yo, eso es pecado. Una vida de pecado es, en su esencia, una vida con el yo en el centro. Es una manera de vivir y de pensar que gira alrededor del yo. Cuando nuestros pensamientos están centrados en el yo, fácilmente se convierten en un punto de apoyo para Satanás. Aun si una persona cree en Jesús y ha recibido salvación, aun si su espíritu ha sido salvo, si la naturaleza centrada en el yo del alma todavía no ha sido quebrantada, Satanás todavía puede ejercer influencia en esa área. Él busca tomar control allí y, si le es posible, sigue obrando para desviar incluso a los que son escogidos y creen. Aunque el espíritu haya sido salvo, el alma y el cuerpo todavía no han sido plenamente salvos. De hecho, el cuerpo recibirá salvación completa solo cuando el Señor regrese. Hasta que esa salvación sea plenamente consumada, el diablo todavía puede ejercer influencia en esas áreas. Satanás todavía puede venir y obrar de muchas maneras. Sin embargo, algunos suponen que una vez que son salvos, Satanás ya no puede tocarlos. Eso no es cierto. Debemos permanecer vigilantes y ser aún más cuidadosos en la batalla espiritual que antes. Aquí vemos que Abel llegó a ser pastor de ovejas. Antes del diluvio, las personas comían solo plantas y no carne. Así que, desde un punto de vista práctico, realmente no había razón para que alguien como Abel criara ovejas. ¿Cómo llegó a hacerlo? Abel llegó a entenderlo por medio del testimonio sincero de sus padres. Era una vida dedicada solamente a Dios. Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas. Hoy, no importa qué clase de bendición pueda recibir una persona, eso no es lo que la hace justa. Una persona es hecha justa cuando recibe a Jesús, cuando recibe al Hijo de Dios en su vida. Cuando el Señor viene a habitar dentro de ella por medio de la muerte y resurrección de la cruz, es entonces cuando es justificada. Aparte de esto, ninguna bendición en sí misma trae justicia. Es al recibir al Hijo y al creer en su muerte y resurrección en la cruz, que una persona es declarada justa. Hebreos 11 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel ofreció a Dios el cordero, su primogénito y sus porciones de grosura, y Dios lo aceptó. Y por la fe, aunque murió, todavía habla. Abel no ofreció su sacrificio de acuerdo con las ideas y conceptos de la humanidad caída. No presentó su ofrenda basándose en los pensamientos y juicios de su carne caída. Más bien, la ofreció conforme a la revelación de Dios. Trajo las porciones de grosura del cordero. Verán, para ofrecer a Dios la grosura de un cordero, el cordero tenía que ser muerto. El cordero tenía que derramar su sangre y morir antes de que su grosura pudiera ser sacada y presentada. De la misma manera, Jesús tuvo que morir en la cruz y resucitar para que el Espíritu Santo pudiera venir a nosotros. A menudo, el Espíritu Santo es simbolizado por el aceite o la grosura. Solo después de que un cordero había muerto podía ser ofrecido a Dios, junto con sus porciones de grosura, y Dios aceptaba esa ofrenda. Abel, habiendo escuchado el testimonio de sus padres, entendió que él mismo necesitaba el sacrificio redentor de la cruz. Entendió que esto no podía venir por ningún esfuerzo suyo. Sabía que era un pecador entre pecadores y que este pecador no tenía nada que pudiera ofrecer a Dios. Por medio del Cordero que fue sacrificado por él, es decir, por medio de Jesucristo, Abel llegó a conocer la verdad de que al creer en él, y no por sus propias obras o esfuerzo, sería hecho justo. Pero Caín no creyó esa verdad. Entonces Caín pensó, por su propia fuerza y juicio: así es como debo adorar a Dios. Eso es religión. Eso es creer en Dios sin Jesucristo. Abel, habiendo escuchado el testimonio de sus padres, entendió qué clase de ser era. Sabía que necesitaba el sacrificio redentor de la cruz. Entendió que la relación íntima entre Dios y él, eso solamente, era el propósito para el cual había sido creado. Preguntas como ¿qué comería y cómo viviría? Eran secundarias. Las cosas de la carne eran secundarias. Lo más esencial es esto: que Dios y yo nos hagamos uno, que yo esté en Jesús y que Jesús se convierta en mi vida. Debido a que esta es la realidad más importante, Abel escuchó la palabra de verdad que le había sido transmitida por sus padres y llegó a entender. La agricultura no es lo más importante. Lo que vamos a comer, lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir, esas no son las cosas más importantes. Lo que verdaderamente importa es el reino de Dios y su justicia. A través de Abel se nos está mostrando esta verdad. Así que ofreció su sacrificio correctamente, conforme a la revelación de Dios. Muchas personas religiosas no entienden realmente qué es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el primer paso para venir a Dios. Si esto no está claro, entonces todo en la vida de fe de una persona se vuelve incierto y vago. Cuando el arrepentimiento está claro, entonces el perdón y todo lo demás en la vida espiritual también se vuelve claro. Hoy, la mayoría de las religiones llaman a las personas a arrepentirse de los pecados que han cometido. Pero el verdadero arrepentimiento cristiano va más profundo. Es arrepentimiento por haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal.
por habernos apartado del lugar que Dios originalmente nos dio y habernos puesto a nosotros mismos en el centro. Aun si asistimos a la iglesia, todavía podemos vivir como los señores de nuestras propias vidas. Todavía podemos actuar como los dueños de nuestras casas, los propietarios de nuestras posesiones, los que reclaman autoridad sobre nuestras familias y nuestros hijos. Si el propósito de nuestras vidas todavía está centrado en nosotros mismos, entonces el verdadero arrepentimiento todavía no ha ocurrido. Hasta que una persona se arrepienta profundamente de la condición misma de su propia existencia y obtenga una clara seguridad de que verdaderamente ha recibido allí el perdón de Dios, nunca tendrá verdadera certeza. Su arrepentimiento sigue siendo superficial. Puede pensar, bueno, supongo que he sido perdonado. Pero cuando vuelve a fallar, se arrepiente una y otra vez, confesando los mismos pecados una y otra vez. Como resultado, nunca llega a experimentar verdadera libertad. Este núcleo centrado en el yo no se resuelve solo con arrepentimiento. En ese sentido, no es lavado meramente por la sangre. Tiene que morir. En contraste con Caín, Abel ofreció las porciones de grosura del cordero. Solo después de que la sangre había sido derramada y la muerte había tenido lugar, esa ofrenda podía ser presentada plenamente a Dios. De la misma manera, fue solo después de que Cristo murió en la cruz que el Espíritu Santo fue dado. Abel, habiendo escuchado el testimonio de sus padres, llegó a entender que él mismo necesitaba el sacrificio redentor de la cruz. Por medio de un arrepentimiento profundo y completo, llegó a presentarse rectamente delante del Señor. Aquí podemos ver la clase de fe que tenía Abel. Hermanos y hermanas, Abel es una figura de Cristo. En otras palabras, una figura es como una fotografía que apunta a Cristo. Abel era pastor de ovejas. Jesús es el verdadero pastor. Abel fue muerto por su hermano mayor, Caín. De manera semejante, Jesús fue rechazado y muerto por la humanidad. Este rechazo refleja finalmente la naturaleza caída que la humanidad heredó de Adán. Tanto la sangre de Abel como la sangre de Jesús son descritas en la Escritura como sangre que habla. La Biblia nos muestra que la sangre, en cierto sentido, tiene una voz viva. Hebreos 12:24 dice que la sangre de Jesús es la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús es la sangre de la redención, nos limpia del pecado y nos cubre. En el pasaje de hoy, sin embargo, la sangre de Abel es descrita como clamando desde la tierra por justicia, pero la sangre de Jesucristo habla desde el cielo. En este breve relato de Caín y Abel, estos dos hombres que representan dos corrientes en la historia humana, debemos tener cuidado de no ponernos del lado de Caín ni permanecer entre sus filas. No debemos quedarnos en el nivel de una vida meramente religiosa, todavía esforzándonos y trabajando solo con nuestras propias fuerzas, como si la supervivencia dependiera enteramente de nuestros esfuerzos. Aunque otros nos consideren necios, lo que importa es que nosotros mismos estemos seguros. Debemos convertirnos en pastores. Aunque los 40 años que Moisés pasó en el desierto parecían una pérdida de tiempo, una temporada así es profundamente necesaria, tanto para ti como para mí. A través de ella, la palabra de Dios y la realidad de Jesús dejan de ser meras ideas y se vuelven reales en nuestra vida. La redención es real. El Señor que me creó es real, mi Creador y mi Redentor. Él está vivo ahora. Ha venido ahora por el Espíritu Santo. Él entra en mí, se convierte en mi Señor, y yo me convierto en su siervo, siguiéndolo a donde quiera que Él me lleve. Que esta vida de reposo se vuelva una realidad para ti y para mí. Que esta vida de reposo, esta fe haciéndose real en nuestra vida diaria, rebose entre nosotros como una bendición verdadera y abundante.